Retomando los vídeos anteriores sobre la guerra de Navarra, en el vídeo anterior hablamos de la batalla de Noain y cómo las tropas hispánicas frustraron el intento franco-navarro de reconquistar el reino de Navarra. Pero Francia y Enrique II de Navarra no se iban a quedar de brazos cruzados y dejar esa humillación impune, ¿no? Entonces preparaban su revancha, preparaban otra nueva ofensiva para 1522, una ofensiva al mando del almirante Bonivet. Estaba Enrique II de Navarra, que quería recuperar su reino, estaba allí, pero no se le hacía mucho caso en la toma de decisiones, como ahora veremos, y reunieron un ejército formado sobre todo por gascones, que son, sí, básicamente mercenarios del sur de Francia, de la costa atlántica del sur de Francia, y mercenarios alemanes, ¿vale? Entonces con ese ejército se pretendía nuevamente cruzar los Pirineos y retomar la ofensiva, pero empezaron a surgir discrepancias porque Enrique II de Navarra, su prioridad era recuperar su reino y marchar hacia Pamplona lo más rápido posible, mientras que para los franceses, para el almirante Bonivet, que era el que dirigía el ejército, su prioridad era simplemente desmantelar las defensas castellanas que había en los pasos pirenaicos, los castillos que había por allí, y era asegurarse los pasos del Pirineo y desmantelar esas defensas, más que marchar contra Pamplona. Entonces, bueno, ahí empezó a surgir la primera desavenencia y se impuso el criterio del señor de Bonivet. Entonces en 1522 empezó la ofensiva franco-navarra y empezaron apoderándose del castillo del Peñón de Santa María con poca resistencia, muy fácilmente. Luego conquistaron los castillos también de Amayur, Maya y Beovia, ya con un poco más de resistencia, y también se apoderaron de la estratégica plaza de Fuenterrabía, Hondarribia, también con un poquito más de resistencia. En una ofensiva así bastante rápida conquistaron esos 4 sitios, pero a partir de ahí se fue empantanando su ofensiva, no progresaron mucho y empezó a degenerar en una guerra de guerrillas, con ambas partes dándose pequeños golpes de mano. Los españoles daban pequeños golpes de mano en la Baja Navarra o en la zona de lo que hay a día de hoy es el País Vasco francés. También los franco-navarros lanzaban pequeñas incursiones y empezaba a convertirse en una pequeña guerra a pequeña escala, de pequeñas escaramuzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo un chispazo que fue el detonante de que se desatascara la situación, ¿no? Y fue que los franceses querían abandonar el castillo de Beovia, no querían invertir recursos en mantenerlo, el castillo que habían conquistado, pero como era estratégico, tampoco querían dejar que el enemigo lo controlara. Entonces decidieron abandonarlo y dejar unas cargas de pólvora para volarlo, ¿no? Con la mecha encendida y tal. Entonces encendieron la mecha, dejaron las cargas de pólvora y se largaron de allí. Pero entonces las milicias guipuzcoanas estuvieron listas, se adelantaron, consiguieron apagar la mecha, evitar que explotara y apoderarse del castillo, que estaba vacío, el castillo de Beovia. Entonces los franco-navarros se dieron cuenta del error que habían cometido dejando vacío el castillo, porque ahora lo habían perdido de gratis, y decidieron reconquistarlo. Y reunieron un ejército de aproximadamente, según las crónicas, andaría alrededor de los 5.000 hombres y unos pocos cañones, como ya he dicho, formado por gascones y mercenarios alemanes. Las milicias guipuzcoanas que había en ese momento por la zona para oponerse eran 1.500 hombres, y como no bastaba, obviamente, no bastaba con esa cantidad para enfrentarse al ejército que venía hacia ellos, pidieron ayuda a don Beltrán de la Cueva, que era el que dirigía las tropas castellanas en la zona, y vino con un pequeño refuerzo. Entonces, con ese refuerzo, en total el ejército hispánico sumaría unos 3.500 hombres, algo inferior al ejército franco-navarro, pero contaba con la ayuda de varios civiles, que ahora veremos que sería decisiva. Entonces el ejército franco-navarro, que estaba formado realmente por gascones y por mercenarios alemanes, empezó a subir por el monte Aldave, y los gascones se colocaron en lo que es la cima con la artillería, y los mercenarios alemanes, los lansquenetes, que eran las mejores tropas que tenía en ese momento por esa zona el ejército francés, los lansquenetes alemanes se quedaron ocupando la zona más baja de las laderas y demás. Entonces Beltrán de la Cueva lo que hizo fue mandar a unos civiles voluntarios, como unos 300 o 400, como era de noche, los mandó con antorchas haciendo mucho ruido desde una dirección, mientras él con sus tropas atacaba por otra. Entonces, claro, los civiles iban con las antorchas haciendo ruido, entonces el ejército enemigo se distrajo encarándose en esa dirección, pensando que los civiles era el ejército
español que venía hacia ellos y se encararon en la dirección equivocada. Y mientras tanto el ejército español, aprovechando el conocimiento del terreno que tenían las milicias guipuzcoanas, aprovechando ese conocimiento del terreno, escaló las laderas del monte Aldave, esquivando a los alemanes, llegó hasta la cima, sorprendiendo a los gascones, que no se esperaban que ser atacados desde ese lado, y desalojó fácilmente a los gascones de la cima del monte. Entonces luego los mercenarios alemanes que estaban en las laderas, en cuanto vieron eso, intentaron reconquistar la cima del monte Aldave subiendo, pero fueron recibidos con disparos de ballestas y espingardas. Las espingardas eran como un tipo de arma de fuego muy primitiva, ¿no? Precursora del arcabuz. Entonces fueron recibidos con disparos de ballestas y espingardas y se retiraron, pero manteniendo más o menos la formación. Y el ejército franco-navarro se tuvo que retirar sin poder reconquistar el castillo de Beovia. Esa fue la llamada batalla de San Marcial, ¿vale? Ahí en el monte Aldave. Esta batalla, bueno, aunque las crónicas la han exagerado, y las crónicas castellanas, las crónicas españolas han exagerado un poquito las dimensiones, realmente morirían unos 200 unos 200 gascones y alemanes, más otros 200 prisioneros, y se capturaron varios cañones. No fue una batalla especialmente sangrienta para nada, pero sí que fue importante estratégicamente hablando. A partir de ahí, pues en 1522 serían las fuerzas hispánicas las que irían pasando a la ofensiva. A lo largo de 1522-1523 se fue reconquistando Maya, Amaiur, y se fueron conquistando varias partes de la Baja Navarra, aunque luego no se podrían mantener, como por ejemplo San Juan de Piedepuerto o así, pero bueno, la Baja Navarra, en cualquier caso, la Navarra de más allá de los Pirineos no se podría mantener. Se lanzó un intento de invasión de Francia por el sur, se intentó conquistar Bayona, que no se consiguió, y bueno, pero se reconquistó, eso sí, todo lo conquistado por el enemigo en el lado sur del Pirineo, salvo Fuenterrabía. Fuenterrabía se intentó rodear, pero los franceses se las arreglaron para meter un pequeño socorro dentro de la ciudad, burlar el bloqueo y meter un pequeño socorro de provisiones y hombres. Entonces, bueno, un primer asalto de Fuenterrabía fracasó. Entonces, bueno, la guerra se prolongaba sobre todo en otros frentes, como por ejemplo el frente italiano y este frente pirenaico, este frente, vasco-navarro, por así decirlo, era un frente bastante secundario en la guerra, ¿no? Pero en 1524 se produciría la ofensiva definitiva española para reconquistar Fuenterrabía, para reconquistar Hondarribia, y ya sí que se rodeó la plaza en serio y se bloqueó totalmente y se empezó a bombardear. Este asedio definitivo duraría más o menos una semana y estuvo protagonizado por bombardeos continuos y por negociaciones. En paralelo a las hostilidades hubo negociaciones en todo momento. Al final, los muros medievales de Hondarribia, de Fuenterrabía, demostraron no ser suficientes para detener los proyectiles de la artillería moderna, ¿no? Se demostró que sí, que aunque se habían empezado a realizar pequeñas modificaciones para adaptar estos muros, pues no podían resistir una artillería ya de la edad moderna. Las fortificaciones medievales pues no podían resistir esto, y al final, en aproximadamente una semana, los defensores tuvieron que rendirse con buenas condiciones. Se les dieron buenas condiciones, y ese fue, con la caída de Fuenterrabía, se desvanecían ya definitivamente todas las esperanzas de Francia y sobre todo de Navarra, sobre todo de los Albret, de Enrique II de Navarra, de reconquistar su reino perdido al sur de los Pirineos. Eso sí, la Baja Navarra no pudo ser mantenida por los españoles, y la Baja Navarra se mantuvo como un microestado independiente, títere de Francia, pero bueno, un microestado independiente al norte de los Pirineos, hasta que, bueno, luego los Borbones llegarían al trono de Navarra con Antonio de Borbón. Fue el primer Borbón que llegó a un trono, no sería el último. Con Antonio de Borbón los Borbones llegarían al trono de Navarra, de la Baja Navarra, luego llegarían al trono de Francia, con lo cual prácticamente la Baja Navarra quedaría ya integrada definitivamente en Francia, y luego pues con la Revolución Francesa y demás, la República Francesa pues ya quedó eliminada del todo, ¿no? como reino, y fue simplemente más territorio francés y ya está. Pero bueno, aquí termina nuestra serie de vídeos sobre la conquista de Navarra, sobre esta conquista, o más bien intentos de reconquista de Navarra. Y nada, pues seguirá habiendo más vídeos sobre esta época del Renacimiento, que es tan interesante. Darle like a este vídeo si os ha gustado, suscribiros para más contenido, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.